Bueno, quiero extender el agradecimiento a todos los disertantes de esta mañana y gracias por estar con nosotros ahora hasta el final para las preguntas. Tenemos este espacio donde, bueno, vamos a empezar a leer las preguntas que hicieron por escrito. Vamos a comenzar con Fernando Orequia. Rafael Díaz Vega pregunta: costo del cultivo, tipo y variedad de semillas para el sudoeste de Buenos Aires. Bien. Lo primero que tenemos que analizar cuando vamos a decidir la incorporación de una legumbre de invierno en nuestra rotación de cultivo es conocer las temperaturas, todo el ciclo de temperaturas, tanto las invernales, el periodo libre de heladas, las temperaturas al final del ciclo del cultivo, y en base a eso tomar la decisión de qué primero tipo, como pregunta ahí. El tipo del cultivo, le puedo adelantar que para Buenos Aires me suena más una arveja que posiblemente un garbanzo, pero habría que analizar más datos climáticos para tomar la decisión de qué tipo de cultivo. En relación a los costos, bueno, son variables también de acuerdo a la zona, sobre todo el costo más variable es el del riego en función de la demanda que va a tener y el aporte de las lluvias, ¿no? Los milímetros de lluvia. Pero de base le puedo decir que una legumbre de siembra cosecha sin tener cuenta del riego está en unos $380 de costo. No sé qué más me preguntaba, algo más, costo, tipo... tipo y variedad de semilla para el sur, costo del cultivo y tipo y variedad de semilla. Bueno, las variedades va a depender de todo esto que te estoy explicando. Si vamos a una arveja, una siembra de julio, una siembra tardía de un ciclo corto, dependiendo la más característica, necesito más datos climáticos para tomar una decisión de ese tipo, ¿no? Hay más de 33 variedades registradas de arveja, de tipos de arveja, podemos pensar en de tegumento rugoso, tegumento liso, a qué mercado va, si va al mercado de enlatado, consumo en fresco. O sea, hay un montón, pero bueno, estoy a disposición de ampliarle con más información esa respuesta. Bueno, muchas gracias, Fernando. La siguiente pregunta para Ángel, de Carlos Alberto Pastor. Pregunta: por favor, explicar un poco más en detalle el concepto de maíz de tercera. Uso, cómo combina con el maíz de primera y qué zona es. Ángel, estás muteado. Abrí tu micrófono, por favor, así te escuchamos. Perdón, pero la tecnología me supera a veces. Estamos en la zona de Villa María, en el centro de la provincia de Córdoba, y el concepto que yo por ahí introduje de maíz de tercera es muy particular. Lo usábamos para diferenciar porque teníamos 3 fechas bastante definidas de siembra cuando hacíamos doble cultivo en todo el riego, en las 4 parcelas del riego, en los 4 cuartos. Ahí de primera hemos tratado de adelantarnos lo más posible para cuando hacíamos maíz. Tuvimos problemas, uno de los 3 años, o sea que un porcentaje muy alto de riesgo, sufrimos una helada por sembrar a fines de agosto. En septiembre tuvimos la última helada del año, alrededor del 13-14 de septiembre, y en definitiva el maíz sigue trabajando la planta porque el meristema estaba debajo de la superficie, pero tuvimos un atraso considerable. Ese es el maíz de primera, tratábamos de adelantarlo. El de maíz de segunda, el tradicional, hecho después de levantar el trigo, o sea, puede ser fines de noviembre con suerte, si no los primeros días de diciembre, estar haciéndolo, un maíz de segunda. Y como teníamos ese maíz sobre maíz de primera, que nunca lo pudimos sembrar antes de fin de año, siempre fue en enero, a ese lo llamamos maíz de tercera. Es un concepto nuestro, no es usual usarlo, y el problema, uno de los problemas que tuvimos entre ajustar la fecha de primera y la de última, y el de tercera, porque o sufrimos helada al principio o al final, y hemos usado variedades cortas, pero el rendimiento era muy bajo, de ciclo más corto de maíz, y lo que estamos haciendo ahora, que por ahí en un momento lo mencioné en la charla, es apuntar, porque siempre en los años que llevamos mediciones, los mejores maíces eran los maíces de segunda, los de mayor rendimiento de kilo de materia seca por hectárea,
e incluso de grano por hectárea cuando uno hacía las evaluaciones. Entonces, ajustando bien un maíz de segunda, nos aseguramos también un excelente rendimiento que a veces compensa los riesgos que tenemos en el otro lado. Bueno, gracias. La siguiente pregunta para Santiago. ¿Hay alguna forma de ayornar un equipo de riego para que dure más de 20 años? ¿Y qué partes habría que cambiar? Eso lo pregunta Carlos Julio Peretti. Bueno, primero que nada me encanta la pregunta porque compartió el concepto de que dura mucho y está vigente a lo largo de los años. La verdad que el mantenimiento de estas máquinas es muy simple. Nosotros tenemos en cuenta, la industria del riego tiene en cuenta, que el mantenimiento de la maquinaria agrícola por parte del productor es una materia que siempre requiere astucia. ¿Por qué? Porque usted póngase a pensar, un tractor, uno lo lleva al galpón, le cambia el aceite, lo que fuere que le tenga que hacer. En cambio, una máquina de riego está en el medio del lote, bajo la lluvia, en el barro, echando agua, trabajando 24 horas. Usted póngase a pensar que el tractor apenas ve la tormenta, lo guarda en el galpón, nosotros lo metemos bajo el agua todo el tiempo. Son máquinas que realmente el mantenimiento es muy sencillo, es muy simple. De hecho, que el concepto de mantenimiento preventivo, el que nosotros tratamos de introducir en nuestros clientes, a los fines de asegurarse que la vida útil de la máquina se lleve mucho más allá de 20 años. A los conceptos de calidad de agua, que son muy importantes desde el punto de vista agronómico, nosotros ya venimos fomentando a través del consorcio de regantes de la provincia de Córdoba, una entidad que realmente ha sido pionera en difundir, introducir conceptos entre los regantes. No se olviden que eso es, ya sos regante cuando estás en ese consorcio. Allí hemos empezado a introducir el concepto que en el análisis de agua, aparte del análisis de agua del punto de vista del riego, del concepto agronómico, también ampliar ese análisis a el impacto que tiene esa agua en las estructuras de la máquina de riego. Valley tiene diferentes opciones en sus materiales utilizados en la cañería que se emplea en el equipo de riego, a los fines de que si en algún determinado lugar de la provincia o del país existiese un agua que pudiera atentar contra la estructura de la máquina de riego, eso ya se sepa de antemano y se pueda seleccionar la estructura adecuada para asegurarnos el periodo de vida útil muy, muy prolongado, arriba de los 20 o 30 años. Después quedará un análisis allí, cuál es la conveniencia de las diferentes opciones, pero definitivamente hoy la industria, no nos olvidemos que esta industria, si bien en Argentina empezó su auge en la década del 90, Valley está desde la década del 50 en Estados Unidos, con una historia muy, muy amplia a lo largo de todo el mundo, con lo cual toda esta información no solamente se nutre de un solo país, sino que Valley se nutre de todos los países del mundo, a los fines de siempre introducir mejoras en la maquinaria, pensando en eso mismo, en que, como sabemos que es una máquina que va a estar muchos años en el campo, hacemos mucho hincapié en que el mantenimiento sea sencillo, sea fácil de implementar por el productor. No se olviden que nosotros contemplamos que en un campo haya más de una máquina de riego, y ese ejemplo ha hecho que a través de la red de distribución se pueda difundir toda esa información. Hoy toda la web nos ha facilitado eso enormemente, con los diferentes videos para llegar con todas las innovaciones en mantenimiento que estamos nosotros siempre promoviendo para que la máquina dure. Así que yo no veo que allí haya ningún tipo de inconveniente, más que simplemente adelantarse un poco los hechos, cambiarle de vez en cuando el aceite, cosa que realmente a veces nos cuesta que hagan. Lo tienen muy claro en la camioneta, no lo tienen tan claro en la máquina de riego, porque como ven que está ahí tirada y anda, yo creo que ahí simplemente hay que prestar atención en 2 o 3 puntos a los fines de que no tenga ningún inconveniente a lo largo de todos estos años. No veo un conflicto en eso. Estamos para ayudarlo. Bueno, gracias Santiago. La siguiente pregunta es para Pablo.
Pablo, te preguntan y comentan primero, para el geólogo la calidad de agua varió desde el año 2000 a la fecha. Pregunta, ¿hubo cambios significativos tanto en la calidad y cantidad? ¿Da con otras tecnologías? Pregunta Rafael Díaz. Ya. Bueno, Rafael, el agua ha venido cambiando, digamos, pero mucho de esto tiene que ver, digamos, con quizás una mala explotación en algunos puntos de algunas perforaciones, pero en realidad ahora justamente nosotros estamos analizando esa curva, esos análisis, desde el 1990 tenemos análisis y estamos haciendo justamente unas curvas para ver cuánto es el cambio significativo. Con el consorcio regante hemos tenido reuniones y ellos tienen algunos análisis, algunos datos, y estamos trabajando conjuntamente con ellos y de acá en ver cuál es el real cambio y que no sea quizás un cambio puntual de una perforación y no del acuífero en sí. Muchas veces de estas perforaciones que llevan muchos años en producción empiezan a tener filtraciones o roturas de cañerías y mezcla de acuíferos. Esta mezcla de acuíferos son las que terminan, digamos, dando otro valor que no es el real, sino que tiene que ver con puntualmente esa perforación y no con todas las demás. Es algo que dentro de poco vamos a estar dándolo, digamos, de manera denotada y ver donde haya cambios reales y drásticos, ponerlos a público conocimiento y trabajar conjuntamente con todos los productores. Bueno, gracias Pablo. Vuelvo a Fernando. Fernando, tenemos una pregunta. ¿Cuántos milímetros se presupuestan para garbanzo de siembra de principios de junio? Bien específica. Bien. Bueno, básicamente cuando hacemos un planteo, una presupuestación de los milímetros a aplicar, tenemos que tener en cuenta el cultivo, la demanda del cultivo. En este caso, la pregunta es hacia garbanzo, la demanda total son unos 300 milímetros. El segundo punto es saber desde dónde partimos, el inicio, eso para lo cual tenemos que tener en cuenta el perfil acumulado de agua, que eso depende de las características del suelo y de las lluvias entre el cultivo antecesor y nuestro cultivo que estamos sembrando. Y por otro lado, las precipitaciones que tener sobre el ciclo de ese cultivo. Vamos, con esos datos uno puede presupuestar teniendo en cuenta una demanda del cultivo de 300 milímetros. En el caso de mi ejemplo, yo partía con un perfil acumulado de 65 milímetros, porque es un suelo más bien arenoso y tiene una capacidad menor de acumular agua que un suelo de, por ejemplo, norte de Córdoba, donde puede tener un capacidad de acumular mayor siempre y cuando llueva o podamos aportar con el riego o cargar el perfil previo. En función de eso, entonces hay que analizar todas esas variables para definir cuál es el presupuesto. Bueno, gracias Fernando. Seguimos entonces en la ronda de preguntas con Ángel. Preguntan, ¿tienes experiencia en el riego de ryegrass? Sí, en primer lugar, lamentablemente no es muy escasa o no hay información de respuesta de forrajeras a riego. Yo he trabajado en cultivos agrícolas y no en cultivos forrajeros. Pasa con alfalfa, que es la primera forrajera por excelencia. El caso del ryegrass es un cultivo que responde en forma excelente al riego. En nuestra experiencia, en mi experiencia, trabajando en tambos en la zona al sur de Benjamín Bull, para que se ubiquen, al sur de Canals, 2 tambos con riego, con varios círculos de riego. Ahí teníamos mediciones hechas porque no disponíamos de la información, y para realizar la presupuestación de alimentos tuvimos que hacer un par de años la medición en ryegrass y estábamos en los 9.000 kilos de materia seca por hectárea sin ningún problema. Podía ser algo menos, algo más, pero está alrededor de los 9.000 kilos. Nosotros presupuestábamos de ahí en adelante 9.000 kilos por hectárea en 3 o 4 cortes. Se les llevaba, como explicaba en el tambo, son tambos confinados,
se le llevaba el alimento a la vaca, o sea que ese corte se hacía en forma mecánica, con un porcentaje de aprovechamiento de materia seca bastante alto, no muy alto, más del 90%. Pero una respuesta excelente al agua. No tengo mediciones hechas aquí en la zona nuestra de Villa María, pero es de esperar sin inconveniente 9.000 kilos de materia seca aplicando la tecnología correcta, ¿no? Lo más correcto posible, me refiero a fertilización sobre todo y época de siembra. Bueno, gracias Ángel. Santiago, la siguiente pregunta de Claudio. ¿Por qué crees que la práctica de riego no ha tenido una mayor incorporación comparada a otras tecnologías? Bueno, esa pregunta fue quizás la que dio inicio a todo el razonamiento de la charla que yo tuve. Creo que tiene que ver con la madurez de los mercados. Hace un ratito, respondiendo a la pregunta del mantenimiento, hice mención que en Estados Unidos esta tecnología viene de la década del 50. En nuestro país tuvo un auge a partir de la década del 90, con lo cual todo el conglomerado de personas que integramos esta industria en Argentina, hemos tenido los procesos de desarrollo y adaptación a cada uno de los mercados. Argentina tiene sus particularidades, que son distintas a otros mercados. Hemos tenido también una adaptación a los diferentes acompañamientos crediticios que nos ha llevado tiempo que las diferentes entidades bancarias comprendan qué significa financiar un equipo de riego. No te olvides que vienen financiando otro tipo de maquinaria agrícola de hace 50 años, nosotros a partir de la década del 90. Yo creo que hoy se dan todas las condiciones necesarias en todo el conjunto de personas que integramos esta industria, en los cuales vamos a ver un cambio en ese aspecto. Yo, en reuniones anteriores con los otros dealers, hemos estado cruzando conceptos. Creo que lo que nosotros hemos iniciado en estos últimos años, seguramente lo veremos reflejado con un incremento en la cantidad de nuevos productores en los próximos años. Nosotros tenemos un compromiso muy claro de explicar este negocio de una manera bien didáctica, bien simple, como lo intenté decir en la exposición, el tema de adquirir la maquinaria de riego con comparaciones puntuales. Creo que esa parte ya la tenemos encaminada. Y después hay un punto muy importante también, que es delicado de explicar. Pero para cualquier maquinaria agrícola, un cliente, un productor con un tractor, es el mejor vendedor. O sea, si a mí me preguntan cómo anda mi tractor, yo no dudo en decir que el tractor anda bien. Recuerden que en la industria de la maquinaria, un cliente satisfecho es el mejor vendedor. ¿Qué nos pasa a nosotros? Yo puedo tener un cliente de riego, satisfecho, creciendo, y le pregunta al vecino, ¿cómo te va? Y si él le dice que le va muy bien, lo primero que ocurre es que hay dos factores que se van a ver afectados. El primero, el suministro de energía, en el caso que fuera energía eléctrica. Y segundo, la fuente de agua. Esos dos puntos han sido dos pilares que a nosotros nos ha llevado muchísimo tiempo tratar de bajar. Hemos trabajado con las cooperativas de energía en las distintas localidades, explicando lo que significa para ellos poder tener un regante, cosa de que ante el llamado de un interesado promuevan o al menos faciliten el acceso a la energía. El tema del agua, como está Pablo aquí, como a través del consorcio regante, hemos tratado de desmistificar que si hacen un buen uso del recurso, no lo van a ver perjudicado si el vecino pone el equipo de riego. Entonces, ese concepto, que si usted tiene un vecino regando y ese vecino le va bien, significa que el negocio no es malo. Entonces, esos tres ejes, el hecho de que la madurez en el mercado de todos los que integramos la industria,
la madurez en el sentido de que los recursos necesarios para esta tecnología no se ven afectados si nosotros hacemos un uso adecuado de las tecnologías. Es tan simple como mirar el mapa de Estados Unidos desde una imagen satelital y uno ve la cantidad de pivotes allí. Para que ustedes tengan una idea, en el estado de Nebraska, que es un estado mediterráneo, el centro de Estados Unidos, con situaciones similares a Córdoba, ellos tienen más de 40.000 perforaciones operativas. Nosotros en el consorcio, sin ánimo de equivocarme, debemos estar en el orden de las 500. Imagínense la gran diferencia. Pero bueno, se debe a todos estos factores que nosotros lo que tratamos de hacer es hacer que esta tecnología, que tiene un impacto muy grande en la generación de recursos, muy grande en la estrategia comercial de la provincia, porque hay dos hechos que han pasado en esta provincia que son muy importantes destacar. Una, la provincia es un hito en la generación de recursos por la tecnología. O sea, en su momento el gobernador de la Sota promovió la provincia como un clúster tecnológico. El ingreso de divisas producido por la tecnología es un ingreso neto. Esa es una oportunidad que la vio la provincia. La segunda oportunidad que vio es esta. Nosotros hoy estamos trabajando muy coordinado con todos los ministerios en el orden de incentivar este tipo de tecnología como una llave de generación de divisas. Por supuesto que esa generación de divisas es para todo el país, pero es importantísimo el ejemplo. Entonces, creemos que todas las alternativas que permitan la generación de divisas y la diversificación empresarial son importantes. Ese es el cambio de horizonte productivo que nosotros creemos estar participando activamente. Así que respondiendo a esa pregunta, creo que nos ha llevado tiempo entender la oportunidad que tenemos. Creo que hemos encontrado el camino para explicarlo de una manera distinta y estoy convencido que vamos a tener éxito. Gracias, Santiago. Pablo, una pregunta más para ti. ¿Hay algún problema en la zona para perforaciones de 300 metros cúbicos la hora? No sé en qué zona habla, digamos, pero no sé puntualmente en qué zona se está focalizando el que pregunta, sí. Pero en algunos lugares el SAC-C es el problema, digamos, que son aguas de muchos años, lo que nosotros decimos aguas acuíferos viejos, por lo cual se intenta no explotarlo eso y dejarlo solamente para recursos de las localidades, digamos, para el suministro de agua potable. Pero hay zonas que se están permitiendo, digamos, no sé puntualmente de qué lugar te está preguntando, pero justamente nosotros estamos estudiando todas estas perforaciones y todos los conceptos de los acuíferos que existen, digamos, en la provincia, para conocerlo de una manera mucho más detallada y con información base, y de ahí justamente a ayudar y mejorar a lo que decía Santiago con respecto a si el productor vecino puede o no tener una perforación al lado. Por supuesto, digamos que lo vamos a estudiar y vamos a ayudar que esto justamente sea más fácil para el productor, poder tener un acceso a un sistema de mejora de siembra, y como sabemos, digamos, en este país el ingreso de divisas es algo importante y necesario. Entonces, ayudar a la economía, digamos, de Argentina es algo importante, y al margen que ayudamos a la economía regional de la provincia de Córdoba. No sé si contesta, pero no. Gracias, Pablo. Bueno, la última ronda de preguntas y vamos a ir cerrando por el día de hoy. Fernando, Gonzalo pregunta, ¿se recomienda cargar el perfil antes de la siembra de garbanzo y no regar hasta demanda mayor en floración? Sí, lo importante a saber en esto, yo planteé una estrategia de riego teniendo en cuenta las variables que me definen, ¿no? Todas las variables metidas,
elegir la mejor fecha de siembra, evitar enfermedades, jugar con los parámetros que definen rendimiento y calidad. Entonces, dependiendo la zona, fíjense que los primeros 3 meses del cultivo demanda muy poca agua, aproximadamente de los 300 de todo el ciclo, 100 en los primeros 3 meses y los otros 200 en los segundos 3 meses. Entonces, si partimos de vuelta con un análisis del perfil acumulado, podríamos extender ese periodo de riego hasta el inicio de floración, septiembre, si nuestro perfil acumulado por lo menos son los 100 milímetros que necesita el cultivo en los primeros 3 meses. Entonces es una estrategia válida, pero esa estrategia, las estrategias pueden variar dependiendo del cultivo, la variedad, fecha de siembra y zona. Lo importante en esto es saber que con el riego tenemos la posibilidad de prender o apagar esa máquina en función de la demanda y el cultivo y de un montón de variables que intervienen en la producción de legumbre. Gracias, Fernando. Bueno, la siguiente pregunta, Santiago, tu última pregunta. ¿Cuál es tu experiencia respecto al riego a partir de energía solar? ¿Y por qué todavía no se ha difundido? Bueno, la verdad que esa pregunta viene justo a dar en el blanco con toda la estrategia global que la compañía, que Valmont, que Valley tiene a nivel mundial. No se olviden que el agua y la energía son los dos ejes primarios de la tecnología de riego. Allí hay un importantísimo avance. Si uno tiene en cuenta cómo las empresas tecnológicas han impactado en las nuevas generaciones por el tema del conservacionismo, por el tema del medio ambiente, Valmont hizo hincapié en todo eso, siempre está pensando en cómo estar adelante en ese concepto. Y nosotros, en Argentina, ya hace un año largo emprendimos un proyecto público-privado en el INTA de Manfredi, entidad que realmente siempre ha estado por delante en este tipo de tecnologías. Allí se instaló un nuevo módulo, en el cual esta máquina de riego integra diferentes tecnologías. Entre ellas, por supuesto, está el suministro a través de la fuente de energía solar. Allí, junto a la provincia de Córdoba, más Valley, más varias empresas más, hemos conglomerado todas las experiencias focalizadas en este nuevo modelo que creemos que en el futuro va a tener una gran difusión, que ya integra la energía solar. En los próximos meses, aquellas personas que quieran interiorizarse van a poder acercarse al INTA Manfredi, la tecnología va a estar disponible, junto a EPEC y la cooperativa de Manfredi, estamos completando ya la instalación de los paneles solares, creo que en los próximos 3 meses lo tendremos operativo. Ha sido una integración público-privada en la cual se ha hecho una interdisciplina muy grande. De hecho, que Córdoba es una de las provincias que adhirió a la ley de renovables del país de manera precisa y con todos los beneficios, con lo cual Córdoba está por delante nuevamente en la apertura de estas tecnologías, lo cual aquellas personas que quieran incorporar la energía solar en sus proyectos de riego van a gozar de todos esos incentivos. Y Valley, bueno, como ya lo mencioné hace un ratito, Valley está en esa integración también, aparte de apoyar ese proyecto, aún antes de haber dado algunos pasos que nos hemos dado en los últimos meses. O sea, Valley ha incorporado la división de energía solar a nivel mundial, ha adquirido compañías a nivel mundial, por lo cual nosotros vamos a contar con la oportunidad de, en nuestra cartera de productos, poder integrar en las próximas semanas ese tipo de productos junto a la maquinaria de riego. Con lo cual, definitivamente, vamos a estar a la vanguardia nuevamente de todas estas tecnologías. Los invito a que aquellas personas que quieran interiorizarse más
se acerquen a un distribuidor Valley, y si quieren algo ya mucho más elaborado, mucho más complejo desde el punto de vista de una interdisciplina global en la cual se tiene en cuenta la fuente de agua junto a lo que fue el APRI, o lo que es el APRI en ese sentido, a la maquinaria de riego, a las tecnologías implementadas, a la parte solar, y todo ese conglomerado de información aplicado a la agronomía, el INTA de Manfredi nuevamente está por delante, y seguramente allí vamos a tener una difusión de toda esta tecnología integrada en un futuro muy cercano. Gracias, Santiago. La última pregunta para Pablo. Carlos Julio pregunta, en las imágenes que mostraste, ¿hay puntos en la provincia de San Luis? ¿Por qué? ¿Cómo te va? Bueno, eso en realidad, digamos, en los puntos son errores de carga. Como vuelvo a decir, digamos, estamos trabajando en la sistematización y, bueno, los chicos están cargando, justamente los que han cargado eso le han pifiado en algún mérito y ha ido para San Luis. Pero lo estamos chequeando, estamos trabajándolo y en poco plazo, digamos, de 3 meses a 6 meses va a estar todo bien documentado. Eso se da, digamos, por un error de la carga nada más. Pero si uno ingresa, ve el registro gráfico, el perfil del sistema, todo, seguramente que debe ser cercano ahí a Villa Dolores, por eso ha dado San Luis. Perdón por eso. Bárbaro, gracias Pablo por la aclaración. Sé que hay más preguntas, pero bueno, ya tenemos que estar redondeando y el resto de las preguntas que quedaron sin contestar van a ser contestadas entonces por mail porque tenemos todos los datos de cada uno de ustedes que se ha conectado hoy, que les agradecemos también su presencia. Especialmente agradecemos la presencia de nuestros disertantes del día de hoy, nuestros panelistas, por el tiempo que le dedicaron a sus presentaciones y por estar acompañándonos hoy durante toda esta mañana. Bueno, ha sido un placer, esperamos encontrarlos a todos ustedes en la próxima charla de este ciclo, que lo llamamos hacia un nuevo horizonte productivo, para poder seguir hablando de los diferentes desafíos que nos está planteando esta pandemia y pospandemia respecto a, bueno, mantener y aumentar la producción de alimentos de una manera eficiente, de una manera inteligente y, bueno, y a través de las nuevas tecnologías que van a jugar un rol fundamental. Entonces, los invitamos nuevamente a seguirnos en las redes sociales para enterarse de las próximas charlas, en Facebook y en YouTube como Valley Irrigation y en el nuevo perfil de Instagram, que los invitamos también a seguirnos, que se llama Riego Argentina. Gracias. Estas charlas van a quedar grabadas también para que ustedes las puedan compartir en este sitio eventum.com.ar o en nuestro sitio web, que también los invitamos a visitarlo, donde van a encontrar más información, van a encontrar la lista de todos nuestros distribuidores con sus contactos, riegoargentina.com, así que los invitamos también a que, bueno, conozcan nuestro sitio, puedan descargar información, hay folletos y hay más información, y van a estar estas charlas entonces ahí subidas para que puedan verlas más tarde o compartirlas. Muchas gracias a todos, gracias Fernando, Ángel, Santiago, Pablo, a todo el equipo que estuvo trabajando detrás de cámaras también. Que pasen bien, que tengan una buena jornada. Gracias. Gracias. Buenos días.